los docentes que presentan. También queremos saludar a todos los estudiantes que están inscritos en este ciclo de conferencias. Quiero, antes de comenzar la primera exposición de esta jornada, quiero resaltar la participación de uno de nuestros docentes que el día de ayer suspendió su exposición por cuestiones de salud. El día de hoy también tenía que ser suspendida, pero este docente está haciendo un esfuerzo bastante amplio para poder presentar y cumplir su responsabilidad con sus alumnos. Quiero mencionar al licenciado Ademar Quispe Mariscal, que en este momento él se encuentra con COVID, pero va a hacer un gran esfuerzo para presentar el tema que va a ser planteado esta mañana. El tema que se va a tocar esta mañana es manejo de agentes químicos desinfectantes en tiempos de COVID. Por favor, les pido que apaguemos nuestros micrófonos y pongamos toda la atención del caso. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Bueno, en principio, saludar a todos los coordinadores, a nuestro señor decano de la Facultad de Tecnología, al director al ingeniero Genaro Silva, también agradecer a todos los participantes, estudiantes de la Facultad de Tecnología, de las carreras Química Industrial, Industria de la Alimentación. Para mí eso es un honor, para mí es contribuir a la enseñanza, para mí es un gran cariño, ¿no? Poder manifestarme con este humilde conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación académica. Para hoy hemos presentado justamente un tema que atinge, ¿no?, a toda la sociedad y el mundo. Voy a presentar y también quiero que me corroboren si estamos escuchando, ¿no?, la transmisión, por favor. Adelante, licenciado, le escuchamos fuerte y claro. Gracias. Lo voy a cortar la imagen, pero vamos a proceder a la presentación del tema. No sé si logran ver, por favor. Sí, licenciado, todo está correctamente. Bueno, la universidad y las carreras, ¿no?, como tal, tienen que ver mucho con el tema de justamente la aplicación de algunos procesos químicos, y al margen de aquello tiene que tener relevancia en el sentido del manejo de algunas sustancias químicas que desde luego en este caso es justamente aplicada a antisépticos y desinfectantes en tiempos de COVID. Mi persona ha visto por conveniente, puesto que justamente en este manejo, ¿no?, existe algunas dificultades que actualmente se pueden seguir, ¿no? He puesto esta imagen que evidentemente está haciendo un stop, ¿no? Aquí un personal seguro y un enfermo y un stop del cielo, ¿no? Evidentemente estos tres conjuntos para mí, ¿no?, personalmente, me han ayudado a comprender que justamente estamos hablando de una enfermedad que realmente ha calado en todas las familias actualmente, en la familia de tecnología de los docentes, familias de los alumnos, etcétera. Pero hay una providencia divina, ¿no?, que también está ahí presente. Entonces, por eso es que he puesto un stop desde el cielo. Dios, danos paz, salud, ¿no?, a todos los que estamos en este mundo, ¿no? Como contenido, el agente químico, ¿no? Vamos a avanzar o vamos a ver en este caso los agentes químicos, antisépticos y desinfectantes, desinfección y esterilización, y las generalidades del COVID, con el sentido de que también ustedes puedan tener un poquito de conocimiento de una estructura biológica como es el virus del COVID. Antes de ingresar, vamos a entrar un poquito a este contexto de qué manera un virus, ¿no?, puede acceder a la parte vital orgánica del
el ser humano. El COVID-19 se ha convertido en el principal patógeno de un brote emergente de enfermedad respiratoria. La transmisión se lleva a cabo a través de gotículas respiratorias producidas al toser y estornudar. Cuando una persona infectada tose o estornuda, gotículas de saliva, moco u otros líquidos corporales pueden caer sobre ti, o si las tocas y luego te tocas la cara, puedes llegar a infectarte también. De promedio, cada paciente transmite la infección aproximadamente a 2,5 personas. El COVID-19 puede entrar en tu organismo a través de tu nariz y boca. Puede viajar por tu faringe y entrar en tus pulmones a través de la tráquea y el árbol bronquial, estimulando reacciones inflamatorias en tus alveolos donde tiene lugar el intercambio gaseoso. Tus alveolos se inflaman y dificultan el paso del oxígeno desde estos a la corriente sanguínea. Puedes presentar síntomas como congestión nasal, dolor de garganta, tos, fiebre o febrícula, malestar, dolor de cabeza, dolor muscular y articular e incluso síntomas digestivos como náuseas y diarrea. El espectro clínico del COVID. Si se dan cuenta, ¿no? Hemos visto el mecanismo de ingreso de un agente patológico, biológico vivo, ¿no? Haciendo diferentes recorridos, en otras palabras, para ingresar al organismo. Bien ahí. Por eso es que este tema se ha planteado decir, ¿cómo yo puedo mitigar o, en su defecto, ¿no? Saber de qué manera yo puedo cuidar utilizando agentes químicos desinfectantes, ¿no? Valga pues la redundancia, este fenómeno que acabamos de ver causan otro problema, ¿no? En la sociedad que actualmente se ve. No hay un solo espacio en unidades de terapia Escuchen esto. intensiva. Blanca Choque ruega que su tío pueda recibir el tratamiento y vencer el COVID-19, aunque la espera en el hospital se ha vuelto un calvario. Los familiares estamos bien desesperados de ver todo eso, pero tampoco nos dice nada. Que le han sacado la prueba, que va a salir más tarde. Otros están desde las 3, 4 de la mañana. Mientras varios países van retomando poco a poco la normalidad con el avance de la inmunización, la situación en Bolivia es crítica, porque superó más de 3.000 casos por día, el colapso del sistema de salud es evidente. Que no. Si se da cuenta, esta pandemia ha movilizado al mundo entero, ¿no? En el sentido de que las sociedades y las políticas de gobierno no estaban adecuadas. Y como universidad, justamente tenemos la responsabilidad de decirles qué tan peligroso puede ser esto y cómo puede contraer o más bien acarrear un grave impacto social, ¿no? Pero ¿dónde está la parte de la universidad? Justamente en apoyar, ¿no? A los estudiantes, en este caso involucrados, para poder aprender, ¿no? De qué manera nosotros podemos nuevamente tratar y bloquear de alguna manera un poco, ¿no? El ingreso hacia las personas vivas. Para eso he preparado la estructura del coronavirus de manera general, ¿no? Porque no es el área, pero sin embargo hay que saber cómo es el coronavirus, ¿no? El coronavirus, para entender la interacción química de un desinfectante, de un agente químico, lo primero que tenemos que conocer son los componentes básicos esenciales químicos, ¿no? Como las proteínas, ¿no? Las proteínas que están justamente en el borde de estas espículas que nosotros conocemos como antígenos, ¿ya? Estos antígenos son compuestos orgánicos vivos que se adhieren a las mucosas, a las paredes, a todas las superficies que, que el virus pueda haber tocado o pueda haber posado, ¿no? Estas son las responsables de poder ocasionar esa migración, ¿no? Desde la piel, desde las mucosas, etcétera. Por otro lado están los nucleopéptidos, ¿no? Los nucleopéptidos que forman cadenas en el ARN ya constitutiva, ¿no? De la información genética del virus. El virus químicamente puede estar, está, ¿no? Constituida de una sola información genética que es el ARN, ¿ya? Puede tener ADN o puede tener ARN, ¿ya? Esa es su estructura básica.
Y por otro lado, también contiene las glicoproteínas de la membrana. Estas glicoproteínas son esenciales para, para tomar en cuenta, ¿no?, los agentes químicos que van a ir a deshacer y poder inhabilitar a esta estructura viva. Por otro lado están las proteínas, ¿no?, que evidentemente hacen a toda esta estructura, y de esta manera nosotros ya un poquito sabemos de qué manera está constituido el coronavirus, de una manera muy sencilla. No es necesario aprender de memoria, pero sí hay que aprender que cada estructura tiene un organismo químico orgánico vivo. Por otro lado, es importante definir los mecanismos, ¿no?, de acción que nosotros tenemos que tomar, ¿no?, tanto en la industria como en la sociedad, en su casa, etcétera, para que nosotros podamos entender la acción que estamos tratando de transmitirles con esta presentación. Entonces vamos a decir que la limpieza es una acción mecánica, es decir, agarrar un repasador, agarrar qué sé yo, no sé, una escoba, ¿no?, pero utilizando un desinfectante, un agente químico, ¿no?, para que se cumpla el proceso de limpieza y posterior la desinfección. No sé si me están siguiendo hasta aquí. ¿Se escucha claro? Claro que sí, licenciado. Estamos escuchando fuerte y claro. Muy bien. ¿A qué vamos a decir limpieza y desinfección? Vamos a decir primero, ¿no?, ya hemos dicho, el arrastre mecánico, ¿no? El arrastre mecánico son las vías comunes con las que nosotros podemos arrastrar, transportar desde la casa, desde el medio, mercado, etcétera, ¿no?, a los agentes, a los microorganismos causantes en este caso, del coronavirus, ¿no? No solamente el coronavirus, estamos hablando de otros agentes patológicos, por supuesto, que causan también algunas alteraciones patológicas en el organismo. Entonces, dicho de esta manera, la eliminación de los microorganismos junto con grasas naturales, suciedad y células, ¿no?, por medio de un desinfectante, puede ser jabón, ¿no?, y una fricción. Eso es un arrastre mecánico de una acción de limpieza, ¿no? Pero al margen de aquello, nosotros tenemos que tomar en cuenta que las sustancias químicas, porque nosotros como químicos, ¿no?, y mejor aún industriales, ¿no?, tenemos que por lo menos focalizarnos en una posible fabricación o formulación. Les invito aquí, mediante este ciclo de conferencias, que es tan importante poder formular nuevos agentes químicos, ¿no?, que mis alumnos ya estén en su pasantía, etcétera, haciendo una monografía, una ciencia, etcétera, un proyecto, ¿no? Entonces, las sustancias químicas van a ser por medio del uso del antiséptico, ¿no?, y desinfectantes, para completar, ¿qué?, el proceso de la limpieza, y la esterilización por medio de agentes físico-químicos, ¿no? ¿Qué criterios tenemos que tomar en cuenta, jóvenes? Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en un costo bajo, ¿no?, en los desinfectantes, por ejemplo, deben ser rápidos de acción, germicida, es decir, que tiene que destruir al microorganismo, y baja toxicidad y amplia acción, es decir, un tiempo de vida útil correcto, ¿no? Tampoco tomar en cuenta un tiempo de exposición bastante eh, prolongado. Eso sería un desinfectante, ¿no? El antiséptico también tiene que ser de bajo costo, amplio espectro, inocuo. Inocuo quiere decir sin un tejido vivo, tóxico, rápido y eficaz en la materia orgánica, y obviamente efecto acumulativo residual.
¿no? Cuando yo hablo de efecto acumulativo residual, estoy hablando de que, por ejemplo, yo no tengo que tener sustancias que evidentemente ahí estén presentes y causen toxicidad después del uso del antiséptico, ¿no? El mecanismo de acción, ¿no? El mecanismo de acción, en todo caso, del antiséptico, el desinfectante va a ser sacarle la, como podemos decir vulgarmente, destruirlo, ¿no? Al microorganismo. ¿Pero cómo? Haciendo, produciendo, por ejemplo, el antiséptico, ¿no? El antiséptico inhibe a las bacterias, pero por procesos totalmente químicos, jóvenes. Todo es química. Por ahí está la oxidación, la hidrólisis e inhibición, por ejemplo, o activación de las enzimas, ¿no? Y con pérdida de constituyentes celulares, es decir, que yo si aplico fenómenos químicos frente a un organismo vivo, ¿no? Puedo hacer que justamente haya un cambio en la constitución de esa estructura que acabo de mostrarles, ¿no? Y por otro lado, los desinfectantes, ¿no? Inhiben las enzimas y causan muerte celular. Pero ¿cuál la diferencia de un antiséptico y desinfectante? Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no? Antiséptico, desinfectante. El antiséptico es la utilización, ¿ya, jóvenes? El antiséptico es más para tejidos vivos. Es decir, que yo puedo utilizar en la mano, puedo utilizar en la boca, puedo utilizar postoperatorio, puedo utilizar en una suturación, en una herida, etcétera. Ese es el antiséptico, ¿no? Y en volúmenes y concentraciones, evidentemente, sumamente rígidas, ¿no? Que nos ayudan a comprender el uso del antiséptico. En cambio, el desinfectante, jóvenes, es más de uso superficial y es más tóxico. Y estos desinfectantes se utilizan también en la parte industrial, en las fábricas, etcétera, ¿no? Pasando a otro punto, ¿qué son los antisépticos? Son compuestos con efecto antimicrobiano, dijimos, ¿no? Que se pueden aplicar en tejido vivo localmente de forma tópica, piel sana, al ser sustancias que evidentemente los van a proteger, ¿no? De agentes que son como el coronavirus. Básicamente, el uso de antiséptico está recomendada ¿para qué? Para disminuir la colonización de la piel de gérmenes patógenos. Si ustedes pueden observar, a continuación estamos viendo una estructura básica. Evidentemente ustedes no han llevado, pero tienen que saber una estructura básica de una piel para entender el uso de los antisépticos, ¿no? Entonces, en esta figura yo les muestro, por ejemplo, que la piel está constituida de una dermis, epidermis. Por este lado está el folículo piloso que está ingresando el vello, ¿no? Y hay porosidades mediante el cual se constituyen en viales para los agentes patógenos, en este caso el coronavirus. Sin embargo, el uso no adecuado, por eso es que esta mi materia es muy importante, bueno, esta exposición, el uso y manejo de agentes químicos puede malograr, ¿no? La parte microbiana normal de la envoltura de la piel, que el órgano es tan grande, y podemos volverlo sensible, ya también hacer muy de que tenga mucha libertad de ingreso de otros agentes ya también. ¿Se dan cuenta que es tan importante? Entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta para que yo no malogre esta superficie? Voy a tomar en cuenta los aspectos químicos, ¿no? Estos aspectos químicos van a ser, por ejemplo, más adelante les voy a explicar, por ejemplo, la concentración de esta sustancia, ¿no? Y de qué manera puede alterar justamente al, al contagio, ¿no? Puede serlo vial o puede serlo no. Bueno,
Sigamos. Por ejemplo, hay alcoholes, ¿no?, que se utilizan para justamente el tema de antisépticos ya para el uso de la piel, ¿no? Estos alcoholes son de uso rápido, ahí están el etanol, el alcohol etílico, pero más adelante vamos a ver de qué manera se prepara, ¿no? Y cómo tiene que ser químicamente. Aquí estamos viendo una reacción, ¿no? De qué manera nosotros podemos inclusive eh, adquirir alcoholes que sean de uso tópico, ¿no? Las tinturas de yodo, ¿no? Las tinturas de yodo, como ustedes conocen, el yodo povidona, que no sé si han oído hablar alguna vez, pero desde luego creo que sí, ¿no? En todo caso, aquí me voy a quedar, aquí, ¿no? Dice, el etílico, propílico, isopropílico, ¿ya? ¿Qué dice? Es de rápida acción, incluso desde los 15 segundos de haber aplicado sobre la piel, etcétera, sobre una superficie, pero no tiene efecto químico, persistencia, pero sus efectos biológicos, daño microbiano, permanece por varias horas, ¿no? Entonces, es en este punto donde yo quería focalizar, porque justamente nosotros tenemos que saber cuánto tiempo, por lo menos, tiene que durar un antiséptico en la piel para que nosotros estemos seguros de no llevar a la casa un microorganismo vivo, ¿no? Pero, ¿no? El microorganismo no está como inactivado nada más, ¿ya? Pero existe otra sustancia que lo puede volver el, el, el alcohol letal, ¿no? Por eso es que vamos a ver más adelante de qué manera nosotros podemos mezclar los reactivos y manejar los reactivos, ¿no? En todo caso, los alcoholes, el yodo, etcétera, para que podamos buscar esto, ¿no? Que sea letal y pueda matar bacterias, hongos, virus y esporas. Ese es el objetivo. ¿Gracias a qué? A la composición química que va a presentar la estructura, ¿no? Gracias, por ejemplo, a este yodo, ¿no? Y esta es la fórmula química, por ejemplo, de la yodopovidona, que es un complejo que estamos viendo, ¿no? Con un radical y que este va a ingresar a la estructura viva del microorganismo. Por otro lado, tenemos a la cloxidrina. La cloxidrina, su fórmula química es esta, ¿no? Decimos clorxidrina porque está con aminas y además está con cloros. Entonces, estos se han, eh, eh, se han elaborado justamente y se han manipulado industrialmente, como ustedes quieran decirlo, para que esto tenga un efecto, ¿no?, directamente positivo en la destrucción del microorganismo, ¿no? Su acción está determinada para el daño de la membrana celular, ¿no? En todo caso, de la membrana celular del microorganismo que acabo de mostrarles. Entonces, gracias a esta acción, puede ingresar el agente para destruir. Y el triclosan, evidentemente, son tricloro, 3 cloro, ¿no? 3 cloro con la estructura, ¿no? Del compuesto aromático, que también es un alcohol, y además que también se utiliza al 1%, 0,5%, dependiendo el lugar y dónde nos vamos a encontrar, ¿no? Pero básicamente ustedes tienen que entender que todo es química, ¿no? Química y evidentemente la química involucra a justamente estos aspectos tan importantes para hoy. ¿Qué es qué son los desinfectantes entonces, jóvenes? Son sustancias químicas capaces de destruir un germen patógeno, ¿no? Ah, no solo patógeno, habíamos dicho, ¿no? No solo patógenos. El que dice, debido a su alta toxicidad celular, se aplica sobre tejidos inanimados, es decir, materiales inertes. Esos son los desinfectantes, ¿ya? Los desinfectantes. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los detergentes, qué sé yo, no sé, comerciales que ustedes conocen y sus mamás utilizan, ¿no?
La desinfección, esto es importante, jóvenes, ¿no? La desinfección es un proceso físico-químico. Cuando yo digo un proceso físico-químico, estoy hablando de un antes, después, o de un antes, durante y después del proceso. Es decir, ¿qué tengo que tomar en cuenta cuando yo digo que es un proceso físico-químico? Tengo que tomar las etapas, ¿no? Antes ponerme un material de bioseguridad, porque no se olviden, chicos, que ustedes están manipulando sustancias altamente tóxicas, volátiles, que pueden ingresar por las vías orales y pueden ocasionar otro tipo de inflamación. Por eso es que ustedes tienen que saber que para manipular un agente químico, necesariamente, así sea la lavandina, como ustedes conocen la lejía, tienen que ponerse su material de bioseguridad, dentro de estos mínimo una mascarilla, ¿no? Eso sería antes. Y ver la etiqueta, ver la ficha técnica de ese agente químico. Y posterior a eso vamos a ir ya al proceso en sí del proceso físico-químico, que va a ser la acción del agente químico, ¿no? La acción del agente químico utilizando soluciones, diluciones, etcétera, para justamente lograr eliminar el microorganismo en forma objetiva, ¿no? De los inanimados, animados, etcétera. Es decir, en movimiento, en reposo, etcétera. ¿Ya? Ahí vamos a poder, por ejemplo, eliminar bacterias, ¿no? Microorganismos, virus en todo caso, y vamos a poder llegar a un material casi estéril, ¿no? Las características generales, ¿no? De la desinfección es eliminar la mayor cantidad posible de gérmenes presentes, patógenos y no patógenos. Desnaturalizar las partículas proteicas del virus. En este caso pusimos ADN, ¿no? Pero sabemos que el coronavirus tiene ARN, entonces, y el ARN y el ADN de las bacterias. Hasta aquí, ¿me están siguiendo, por favor? Adelante, licenciada, estamos atentos a su exposición. ¿Cómo limpiar y desinfectar su casa si alguien tiene COVID-19? En las áreas comunes del hogar, limpie y desinfecte todos los días las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia. Estos incluyen las mesas, los mesones, los interruptores de la luz y las manijas de las puertas y los muebles. Póngase guantes desechables. Primero, limpie la superficie con agua y jabón. Luego, use un desinfectante de uso doméstico. Lea la etiqueta para saber el tiempo que debe dejar el desinfectante sobre la superficie. Tenga buena circulación de aire y ventilación. Siga las instrucciones sobre si se deben enjuagar las superficies para quitar las sustancias químicas. Asegúrese de guardar estos productos fuera del alcance de los niños. Para limpiar los aparatos electrónicos, siga las instrucciones del fabricante. Use toallitas a base de alcohol o un aerosol que contenga al menos un 70% de alcohol. Lave los platos y los cubiertos con agua caliente y jabón o en un lavaplatos automático. En las áreas o la habitación de la persona enferma. La persona enferma debería quedarse en un área o una habitación separada y usar un baño aparte de ser posible. Limpie esta área solamente si algo se ensucia. Esto ayudará a limitar su contacto. Pídale a la persona enferma que use una mascarilla para la cara. Los cuidadores también deberían usar una mascarilla. Bueno, si han podido observar, justamente yo lo he tomado por mi caso, ¿no? En este caso yo estoy aislado, ¿no? Totalmente aislado. Y evidentemente estoy tomando esas consideraciones para que yo, sí estoy enfermo, pero no pueda yo involucrar al entorno familiar, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando yo hablo de factores que afectan la efectividad de los procesos de desinfección? ¿No? Es ahí donde entra la manipulación de los agentes químicos. Entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta? La cantidad y ubicación de los microorganismos, es lo que está pasando ahora, ¿no? La resistencia de los microorganismos al agente químico. Entonces, químicamente yo tengo que pensar que por ahí haya una resistencia, ¿no? Del químico y la concentración de los agentes, es decir, del agente químico en cuanto de concentración es más efectiva, ¿no? Alguien decía ayer, decía, ah, no, le voy a echar más alcoholcito, más concentrado, digamos, o más lavandinita. No. Entonces, todo es un proceso químico y entran los factores físico-químicos también, ¿no? Los factores físico-químicos me van a permitir, inclusive como químico industrial, me van a permitir poder identificar la pureza, inclusive del reactivo químico que yo voy a utilizar. Ejemplo, si yo tengo una lavandina, ¿cómo yo puedo hacer, por ejemplo, un control si es puro o no? Fácil, ¿no? Agarro la etiqueta y veo la densidad, ¿no? Y yo en mi casa puedo determinar la densidad haciendo una relación simple que es la densidad es igual a masa sobre volumen, pesando una cantidad y relacionando más o menos, ah, no, por lo menos por la densidad puedo estar hablando de un, eh, de un agente químico que está aparentemente puro. ¿Verdad pueden hacer eso? ¿Sí o no? Sí pueden hacer, jóvenes. Entonces, eso es un control de calidad que yo puedo hacer al agente químico. ¿Por qué? Porque estoy viendo los factores físico-químicos, ¿ya? Y también la presencia de materia orgánica son los factores que hacen, dificultan la acción de la desinfección. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo puedo tener cúmulos de basuras, etcétera, en las calles, etcétera, ¿no? Y obviamente eso va a formar una capa, ¿no? Que va a imposibilitar el ingreso de algunos aerosoles o agentes líquidos, ¿no? Para el tema de la desinfección. La presencia de materiales extracelulares o bioformes, esto no, ya no va, pero sin embargo hay que decirlos. Aquí está la gran cuestionante, jóvenes. Los factores que afectan la efectividad del proceso de desinfección son los siguientes. Perdón. Cantidad de ubicación de los microorganismos. ¿A qué me refería? Por ejemplo, aquí hay una fila, ¿no? Un cúmulo de gente. Un cúmulo de gente que evidentemente están expuestos a la mayor cantidad de agentes microbianos, ¿no? Cuanto mayor es la biocarga, mayor es el tiempo de desinfección. O sea, mayor tiempo de desinfección nosotros vamos a necesitar para poder eliminar o poder mitigar alguna propagación de alguna pandemia, como en este caso como en este caso el coronavirus. ¿Y dónde está el agente químico? El agente químico debería justamente estar involucrando a todas estas personas, pero necesitaríamos más agente químico. ¿Qué haríamos? Causaríamos una toxicidad igual, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? En esta figura, si se ve, ¿qué hacemos como químicos? ¿Qué hacemos como profesionales? ¿Lo dejamos a la política de las alcaldías, gobiernos estatales, o nosotros buscamos soluciones para poder ayudar como químicos a esta carga microbiana? Claro, ¿no? La solución sería uno de parte del gobierno y otro que evidentemente nosotros como estudiantes hagamos concientización de ya no o evitar este cúmulo, ¿no? De gente porque estamos acumulando microorganismos, jóvenes. Entonces, muy tradicionalistas somos en Bolivia, ¿no? Por eso es que hemos tenido esta tercera y cuarta ola que nos está viniendo golpeando porque justamente respetamos nuestras tradiciones. Hasta colita, todo hacemos, ¿no? Entonces, esas cositas afectan mucho al tema de una pandemia y el manejo de agentes químicos. Por otro lado está la resistencia de los microorganismos al agente químico, decíamos, ¿no? Se refiere al espectro de acción que tiene
el método o agente utilizado. Es decir, ¿de qué manera voy a ir yo a involucrar a la parte estructura viva orgánica, ¿no? La concentración de los agentes, ¿no? Eh, es la potencia de acción de cada uno de los agentes para que produzcan la acción esperada, ¿no? Y a veces no buscamos, pero hemos utilizado, por ejemplo, han utilizado las cabinas, ¿no? Las cabinas con hipoclorito, una solución, pero no ha sido efectivo porque no servía. ¿Por qué? Porque evidentemente era muy rápido, ¿no? Y era muy, la carga era demasiado fatal, ¿no? Y además el agente químico se disipaba rápido, entonces las concentraciones no estaban bien investigadas, entonces ese ha sido el problema por el cual se les ha sacado, ¿no? Las cabinas de desinfección de algunos lugares, porque no tenía sentido, porque químicamente hablando no había esa interacción, ¿no? Aquí está el hipoclorito de sodio y evidentemente ayer ya lo han explicado, pero esto sí tengo que manifestar, ¿no? La acción química con el microorganismo, ya sea bacteria, etcétera, es el, ¿qué se llama esto, jóvenes? ¿Alguien puede responder? El ácido hipocloroso, ¿no? Este ácido hipocloroso, debido a su debilidad, ¿no? Debido a su debilidad, es el agente antimicrobiano. Y no así el ácido o el hipoclorito de sodio. No así, jóvenes. Porque el hipoclorito de sodio es la concentración de la lejía, ¿no? Para que nosotros podamos diluir y preparar en una concentración requerida y el agente químico que va a eliminar o va a tener interacción directa es el ácido hipocloroso. Por eso es que a veces echan el hipoclorito, ¿no? El mal manejo. Directo al hacer un poquito más, no, purito es mejor. No, no tiene acción, en vano, porque es una sal. Y en cambio sí el tema de ya vamos a llamarlo así, en disociación o en solución o dilución, ¿no? Los factores físico-químicos más relevantes para el manejo, ¿no? de los agentes es el pH, ¿no? La concentración y la temperatura del ambiente. El pH, jóvenes, para que un agente actúe tiene que estar de 3 a 3.9, ¿ya? Nos vamos a apurar. Los criterios y, por ejemplo, los criterios de desinfección son elementos críticos, elementos semicríticos, no críticos. Eso dice la norma. Pero sin embargo, con esta pandemia ya hemos visto que esto no tiene casi ya relevancia y seleccionar, esto está mejor o este no, o está peor, no. Todo tiene que entrar, todo con sistemas de desinfección para poder tener un ambiente propicio, ¿no? Los métodos de desinfección, habíamos dicho los métodos físico-químicos, estamos hablando, por ejemplo, la pasteurización en alimentos, hervido, ¿no? Eso en las industrias, eh, eh, desinfectadores de agua, ¿no? A chorro, etcétera, lo que habló ayer el ingeniero John Avilés, ¿no? Y los métodos ultravioletas, ¿no? Métodos químicos, esto es ya de ahora, ¿no? Los químicos líquidos, gases, sólidos, etcétera. Los métodos químicos más utilizados y los compuestos más utilizados son estos, ¿no? El ortoformaldehído, el glutaraldehído, el cloruro y compuestos clorhidratos, como hemos visto, ¿no? Clorinados, los formaldehídos, el peróxido de hidrógeno 7.5, ácido peracético, ¿no? Que se utiliza mucho en las industrias, los fenoles. Este es el famoso amonio cuaternario que ayer cuestionaba y los vamos a decir ahora, ¿no? El desinfectante más actual es el glutaraldehído, que esta es su estructura química, que evidentemente están viendo porque es un complejo formado de un cloro y el cloro justamente tiene con el catión, ¿no? De este complejo tiene la actividad de o de desinfectante en el medio, ¿no? No se van a olvidar eso. Es utilizado en la industria, ¿ya? El glutaraldehído, ¿no? Y también en algunos hospitales, etcétera.
El hipoclorito de sodio, que ayer ya lo hablaron, ¿no? Evidentemente las concentraciones van a tener que ver, por ejemplo, con el 0,5%, el 1%, el 0,2%, alguien decía, ¿no? Pero evidentemente esto es aplicado específicamente a qué, ¿no? En todo caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los receptores, ¿no? de las bateítas de acero inoxidable con trapo y hipoclorito de sodio, ¿no? Deberíamos de tomar en cuenta por lo menos 1%, ya que este se va volatilizando, ¿no? En el medio, y entonces va a tener tiempo de vida útil más apropiada, ¿no? Estas son las características, ¿no? Que las más importantes, podríamos decir, de los desinfectantes es el fáciles de usar, ¿no? Y sistemas de prueba, verificar concentración, ¿no? Mínima efectiva, esto es importante, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la parte química. El amonio cuaternario les he presentado de esta manera para que ustedes puedan, por ejemplo, mediante esta tabla puedan decir, por ejemplo, cuál es desinfectante. En el producto comercial se encuentra de esta manera, el Beteguen, por ejemplo, ¿no? El Germiquil, el Kirkon, los sulfonios. Cada uno de estos son productos comerciales que tienen el amonio cuaternario. Vamos a ver qué es el amonio cuaternario. ¿Es desinfectante este producto? Sí, 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 sí. Acción detergente, no. Este sí, 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 ¿no? Para si bien va a eliminar algún virus, pero puede quedar una bacteria, por ejemplo, el bacilo de Koch, tuberculosis, que causa, puede decir bacteria, no, sí, sí, miren, es importante por eso el manejo de la ficha, ¿no? Del amonio cuaternario o en todo caso el agente químico desinfectante. ¿Ya? Y obviamente en las ventajas, aquí está, ¿no? No es detergente, miren, por lo que se debe limpiar previamente, ¿no? Dice, la superficie o las superficies. En cambio, estos sí, ¿no? Cumplen la característica de detergentes. Aquí están las ventajas, ¿no? Del amonio cuaternario, de los sulfonios, por ejemplo. ¿Cuáles son las desventajas? Les decía, para que yo pueda manipular, pueda manejar un agente químico correctamente, yo tengo que tomar en cuenta las medidas biológicas, ¿no? O sea, utilizar las barreras físicas que vendrían a ser los gorros, etcétera, que complementan el tema de el manejo adecuado. Son muy tóxicos, jóvenes, ¿no? Proceso dura 3 horas y mancha los trapeadores, etcétera. Entonces, todas estas cosas ustedes tienen que saber. Todos estos son los productos comerciales. El peróxido de hidrógeno, que también es un agente, ¿no? Es bajo toxicidad, procede durante 30 minutos a 1 hora. Si se dan cuenta, el tiempo de duración, ¿no? Del tiempo de duración, de aquí 3 horas, 1 hora, es más prolongado en el tema de los amonios cuaternarios, ¿no? Por eso es que es muy tóxico. Nosotros no podemos, por ejemplo, botar los excedentes del amonio cuaternario a la calle, etcétera, porque son tóxicos. Desinfectantes de superficie de amonio cuaternario. Este es el amonio cuaternario, para no cansarles mucho. El amonio cuaternario está constituido por un átomo de nitrógeno, ¿no? Nitrógeno con radicales. Estos radicales pueden ser estos. ¿Por qué rayos se llama amonio cuaternario? No sabemos de dónde, si son hidrógenos o no. No. Este amoníaco anteriormente se ha protonado, es decir, que aquí, por ejemplo, va a entrar una sustitución, puede ser una electrofílica, lo que está en química, o etcétera, ¿no? Pero para que esto se constituya, está constituido por radicales, ¿no? Que pueden ser alcoholes, pueden ser, etcétera, mismas amidas, etcétera, para que pueda constituirse en un agente químico desinfectante. Aquí estamos viendo que el amonio cuaternario, jóvenes, esto es importante, puede haber de primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y quinta. ¿Ya? Aquí estamos viendo el nitrógeno, los radicales, ¿no? Y el protonado, y metemos un cloro, ¿no? Y estamos hablando de un
de una generación de un cloro de benceno, ¿no? Un cloruro de benceno o benzalconio, que vendría a ser este, ¿no? Este es el radical, ¿no? Que va a ir al amonio cuaternario. El amonio cuaternario, esta N es, digamos, el centro del mundo para el reactivo químico. Aquí se van a ir a unir los, por ejemplo, las sustancias que van a, por ejemplo, modificar la tensión superficial, etcétera, para el tema de los agentes químicos. Me interesaría decirles a ustedes que en la generación 2, ¿no? Los amonios de segunda generación o de cuarta generación son menos tóxicas, así sucesivamente, hasta que el cloruro de etil, dimetil, etil, bencil, amonio, cloruro de desil, metil, amonio, es el menos tóxico, ¿no? Pero el costo es elevado. La cuarta generación, por ejemplo, se utiliza en las industrias bebidas, alimentos, etcétera, y también en el tema de tratamientos de establecimientos. Esto es importante, jóvenes, que con esto creo que ya terminamos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo, ¿no? químico frente al coronavirus de todos los agentes químicos, ¿no? Que tienen, por ejemplo, amidas, ¿no? Cationes, anfóteros, no iónicos, ¿no? Entonces, todos los agentes, ¿no? Todos los agentes que son aptos para hacer una desinfección, químicamente tienen que tener tensioactivos. Tensioactivos se conoce como aquel término donde nosotros podemos cambiar la tensión superficial del agua. No se olviden que la tensión superficial del agua es elevada, ¿no? Es elevada. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que bajar la tensión superficial del agua para que el agua sea un vehículo de entrada hacia el virus? Dicho químicamente, si yo tengo una lipofílica, es decir, una estructura orgánica, ¿no? Y una hidrofílica, es decir, podemos hablar de un amonio, ¿no? De un amonio, es decir, de un amonio cuaternario, donde presenten amonio o amínicos, ¿no? Voy a tener una cabeza y voy a tener una cola, ¿no? La cola va a ser, por ejemplo, estructuras químicas orgánicas de 6, 8, 10, 20, 40 carbonos, etcétera, ¿no? Que evidentemente esto va a ser lipofílica, va a ser una grasa, tiene que ser grasas. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la grasa? Tengo que ir a disolver la parte química de la grasa, de la estructura de la proteína, de la membrana. Entonces, para que esto suceda, yo utilizo aminas, ¿no? Puedo utilizar, por ejemplo, un jabón, un detergente, ¿no? Un detergente que es la composición química. Carbono, 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 ¿no? El carbono, oxígeno, y estamos hablando de justamente la sal, ¿no? Esta no la voy a utilizar porque esta va a estar libre. Esta es la que va a ir, la grasa, con la grasa va a ir a disolver. Por eso es que dicen, a ver, ¿cuál es el más efectivo? Pues vamos a utilizar la grasa o el jabón o en todo caso el alcohol. Vamos a utilizar para poder eliminar en todo caso los coronavirus, vamos a utilizar primero los detergentes, jóvenes. Por eso es limpiar y desinfectar. Entonces, esto involucra a que yo tengo que utilizar en los amonios cuaternarios, en la estructura química de los amonios cuaternarios, en estos radicales, tengo que utilizar detergentes, ¿no? Cationes y anfóteros, que obviamente se comportan como cationes y aniones en sus compuestos, con las sales de amonio, jabones sulfactantes, etcétera, y también los no iónicos, ¿no? Los no iónicos, ¿quiénes habían sido? Por ejemplo, los alcoholes, ¿no? El isopropílico, el propílico, que van a ir estos a debilitar las estructuras de la membrana del coronavirus. Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿No? Va a ir a
disolver la membrana lipídica, la grasa con la grasa, y los aniones, cationes, anfóteros y no aniónicos van a ingresar. Esto va a ser el vial, es decir, va a romper la tensión superficial del líquido también del ARN y va a ingresar adentro y lo va a poder sacar en forma de micela, que se llama en todo caso los fragmentos del coronavirus, y el agente químico va a tener ingreso con agua, ¿no? Y más grasa, y va a poder destruir las moléculas que están en la estructura de la membrana del coronavirus. Por eso es que ahora ya no se habla generalmente ahora de algunos, ¿no? Desinfectantes. Ahora se habla de los amonios cuaternarios. Los amonios cuaternarios han sido la solución, pero es muy difícil de manipular. Por eso ustedes tienen que saber la parte química y evidentemente todo el tema de su proceso, ¿no? Estas son las características de desinfectantes químicos más importantes, que esto sí les tengo que dar, ¿no? Les decía que los alcoholes, ¿no? 60 a 90%, dependiendo de dónde, ¿no? El 60% al 70%, por ejemplo, son para superficies de piel. Y otro es, por ejemplo, para hacer a una asepsia, ¿no? A concentraciones más elevadas. El cloruro y sus compuestos de 100 a 500 partes por millón, es decir, de 2 a 5.000 partes por millón, que ahora está estipulado, ¿no? Y los formaldehídos de 10 a 37% para las esterilizaciones, etcétera, y el glutaraldehído, que es el 2%, y el peróxido de hidrógeno, que es del 3 al 25%. Y esto también era evidentemente otro, pero esto ya va a ir para otro lado. Entonces, ¿ustedes qué eligen? ¿El alcohol emoliente o el alcohol gel, no? Ninguno de estos actualmente, bueno, el alcohol emoliente, vamos a decirle que casi es un alcohol que está evidentemente ya diluido, ¿no? Este ya tiene mayor acción, y el alcohol gel como que nos ha costado tanto entender que el alcohol gel no sirve, ¿no? Actualmente, ¿por qué? Porque evidentemente tiene otras macromoléculas que impiden la acción química del agente que vendría a ser el alcohol, ¿no? Porque se formaría como un agente enmascarante y más bien fijaría, en todo caso, el microorganismo en la piel o en las superficies que vayamos a emplear. Gracias por su atención, sin antes decirles que el coronavirus, ¿no? Existe otra cepa que es el lambda y el delta, ¿no? Y son las nuevas variantes que preocupan Latinoamérica y el mundo. Entonces, esa es mi presentación, jóvenes. Dispuesto a recibir cualquier cuestionante, jóvenes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Agradecemos al licenciado en el Magíster Ademar Quispe Mariscal, que ha compartido este tema bastante interesante, el manejo de agentes químicos desinfectantes en tiempos de COVID. Vamos a tomarnos unos segundos, licenciado, para que los alumnos que han participado en esta conferencia puedan plantear sus preguntas. Bueno, licenciado, ya tenemos las primeras preguntas que van planteando los participantes de este ciclo de conferencias. Vamos a leer la primera pregunta. Se nos hacen la pregunta de la siguiente manera. ¿Dónde puedo comprar desinfectantes para las manos? Si no puedo encontrarlos en la tienda, ¿cómo puedo realizarlos? Esto imagino de forma casera, licenciado. Muy bien, excelente pregunta, ¿no? Esta es una pregunta que capaz nosotros vemos en en la eficiencia química, ¿no? Del componente químico para que nosotros podamos tener un micro o un desinfectante químico apropiado. Fácil, ¿no? Usted puede hacer el suyo utilizando, por ejemplo, compuestos orgánicos como el alcohol etílico a una dilución, ¿no? Estamos hablando
del 70%, tomando en cuenta que generalmente venden ya al 70%, ¿no? Este 70% usted, para usted, en otras palabras, es el agente químico de inicio, pero puede mezclar con otro. Eso es lo que me olvidaba. Y mire, qué linda pregunta. Puede hacer que este agente químico sea bastante eficaz. ¿Cómo? Utilizando justamente los halures de alquilo. ¿Cuál? El yodo, ¿no? Entonces, ¿qué yo puedo hacer, señorita? Puedo agarrar el 70% de alcohol y puedo mezclar con yodopovidona, que es la tintura de yodo. ¿Ya? ¿Cómo? Para un litro, ¿no? Para un litro, por ejemplo, al 70% de alcohol, yo puedo mezclar con el 10% de la tintura de yodo. Ustedes ya saben cómo hacer eso, jóvenes. ¿Y qué voy a tener? Un agente químico bastante excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener por un lado un haluro que va a ir a, qué sé yo, romper y teñir en todo caso las estructuras orgánicas y va a ir a realizar un proceso que se llama, ¿no? Desnaturalización de la proteína, en todo caso, de los microorganismos. Pero ¿cómo estoy desnaturalizando? Químicamente, ¿no? Entonces puede hacerlo, señorita. No sé, ¿alguna otra pregunta más? Perfecto, licenciado. Vamos a leer algunas preguntas más que tenemos acá en el sector de chat. La pregunta siguiente es, por favor, ¿podría reiterar el riesgo en el uso de antiséptico y no generar vulnerabilidad en la piel y mayor acceso de microorganismos? A ver. Hola. Adelante, licenciado. Nuevamente le voy a plantear la pregunta que se está generando en el sector de chat. La consulta es, por favor, ¿podría reiterar el riesgo en el uso de antisépticos y no generar la vulnerabilidad en la piel y mayor acceso de microorganismos? Licenciado, lo escuchamos. Correcto. Justamente ahí me iba, ¿no? Entonces, la manera más adecuada del manejo, por ejemplo, de agentes químicos que no vayan a causar lesiones en la piel, ¿no? Es tomar en cuenta lo siguiente, jóvenes, ¿no? La concentración. Por ejemplo, alguien me decía, escucha, me he hecho harto alcohol, pero estás utilizando concentrado y estamos viendo descamaciones, ¿no? De la piel. O están utilizando, por ejemplo, otro reactivo que tenga que ver con la clorexidrina, por ejemplo, ¿no? El cloro, ¿no? Generalmente el cloro puede ser, sí es dañino, ¿no? Porque ingresa al interior de la célula, ya sea del patógeno y en todo caso del organismo vivo, ¿no? De la persona, pero el tema es la concentración, ¿no? Hay que saber la concentración y como les decía, revisen, por ejemplo, los que son mis alumnos han traído, por ejemplo, sus productos y han revisado la ficha técnica y la etiqueta, ¿no? ¿Cuánto está de concentración para que yo pueda preparar, por ejemplo, en todo caso, el hipoclorito, ¿no? ¿Para cuánto es para las pieles? ¿Para cuánto es para las frutas? ¿Para cuánto es para, etcétera? Entonces, de acuerdo a eso, yo ya puedo utilizar, ¿no? En la piel, en la ropa, etcétera. Entonces, hay que tomar en cuenta los aspectos físico-químicos, jóvenes, ¿ya? La temperatura, la concentración y el pH. Esas son las claves para que nosotros no modifiquemos la estructura biológica de la envoltura de la piel, ya que esto es importante porque les decía que esto puede ser también una ventana para que ingrese ya también, ¿no? Perfecto, licenciado. Muchas gracias por responder esta pregunta. Tenemos varias preguntas, pero por el tiempo que nos está primando, licenciado, vamos a generar dos preguntas más que nos consultan los estudiantes. Y la pregunta que le vamos a plantear ahora es, ¿el alcohol cuánto por ciento debemos utilizar para desinfectar? Adelante, licenciado. Como les decía, ¿no? Y reitero, el alcohol etílico, ¿no? Hay varios alcoholes, el alcohol isopropílico, etílico, ¿no? Generalmente lo que está en nuestro medio, en la accesibilidad de nosotros, es el alcohol etílico, ¿no? Que viene al 96 grados Gay-Lussac, ¿no? O en algunos casos al 70% ya viene. Entonces, para que ustedes tengan un uso correcto de desinfectante, debería estar entre el parámetro de 60 a 70 grados Gay-Lussac
en la concentración para usos de manos, ¿no? Pieles, etcétera, ¿no? Y no así mucosas libres, por ejemplo, al ojo, ¿no? No, sino que estamos hablando de superficies de manos, etcétera, ¿no? De superficies inertes y movibles, del 60 al 70%. No es que les esté diciendo, por ejemplo, que utilicen, por ejemplo, el alcohol, que no utilicen el alcohol al 96%. Sí se utiliza, pero para otro fin, jóvenes, para otro fin, ¿ya? El alcohol de 96% se utiliza, por ejemplo, para la área médica. Por eso dicen alcohol medicinal, ¿ya? Es decir, para hacer un pinchado, qué sé yo, no sé, una cirugía, etc. Perfecto, licenciado. Vamos a plantear la última pregunta porque ya estamos ya ingresando al siguiente sector de expositores. La última pregunta, licenciado, que vamos a plantear en esta jornada es la siguiente. Buenos días, licenciado. ¿Cómo usar el peróxido de hidrógeno para desinfectar, licenciado? Adelante con la respuesta. Bueno, el peróxido de hidrógeno se utiliza también, se puede utilizar de forma pura, ¿no? Pero es más para agente curativo, ¿no? Agente curativo. Entonces, podemos utilizar también en alguna dilución, ¿no? Al 0,10%, por ejemplo, pero lo más conveniente es que el peróxido de hidrógeno siempre es más utilizado para el área médica. Nosotros conocemos con eso como el agua oxigenada, ¿no? Entonces, para hacer una desinfección de alguna heridita, por ejemplo, ¿no? Y además que como es un agente muy oxidante, ¿no? Causa una laceración en la piel. Entonces, no es tan aconsejable para utilizar directamente para un agente de desinfección. Agradecemos la presencia y la exposición del magíster licenciado Ademar Quispe Mariscal, que ha venido a compartir este tema bastante interesante para nosotros. Queremos hacer una mención especial por usted, licenciado. Le quedamos muy agradecidos por darnos el tiempo, viendo la situación en la que usted se encuentra. Estoy más que seguro que todos los participantes de este ciclo de conferencias le van a enviar un aplauso virtual, licenciado. Le quedamos muy agradecidos. Con nosotros ha estado el licenciado Ademar Quispe Mariscal, hablando sobre el manejo de agentes químicos desinfectantes en tiempos de COVID. Muy amables, gracias. Saludar a todos mis alumnos. Muchas gracias a los organizadores, a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Vamos a avanzar con más expositores en esta mañana. También queremos saludar la presencia de la directora que nos acompaña y nos honra con su presencia, la directora del ITA. Y vamos a mencionar también a los siguientes expositores de esta jornada. Vamos a dar la bienvenida al ingeniero Francisco Cava, a la licenciada Susi Vega, a la ingeniera María René Torres. Ellos forman parte y son responsables de distintos laboratorios de tecnología de alimentos, ITA. Esta mañana nos van a compartir el tema de producción, beneficios del dióxido de cloro. Adelante, por favor. Vamos a dar unos minutos para que este grupo de expositores puedan preparar su material y para poder arrancar ya en esta jornada del segundo día del ciclo de conferencias 2021. Recordamos a todos los participantes que estas clases están siendo grabadas y todo el material se les va a enviar a sus docentes responsables para que tengan como